Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a leer del 15 al 19. Si me acompañáis en la lectura, lo hacemos antifonalmente. Capítulo 21, versículos del 15 al 19. Dice así la palabra: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es cierto, te digo, cuando eras más joven tú decidías que ibas a donde querías. Mas cuando eras viejo, extenderás la mano y te ceñirá la mano y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hoy esta mañana hablamos un poquito en el mensaje de Obreros sobre el plan de Dios. Cómo orar dentro de ese plan de Dios, también comentábamos varias cosas. No he sido más explícito antes porque sabía que hoy, esta tarde, o sea, a las 12 tenía este mensaje. Hay cosas que tenemos que ver y aprender dentro del plan de Dios. Yo decía, tenemos que tener una guía, tenemos que tener una dirección hacia donde cada uno de nosotros, individual, pero también como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos estamos dirigiendo. La iglesia no va en una situación de hoy por aquí, mañana por allá, sino que Dios nos está dando una guía, nos está dando una dirección. Lo que decimos, o digo muchas veces, estamos dentro de la corriente de la palabra, y dentro de la corriente de la palabra podemos ver que estamos dentro de ese plan absoluto de Dios. Es difícil, decía, si no entendemos cuál es ese plan absoluto de Dios, es difícil saber qué orar. Y es difícil saber hacia dónde uno se dirige si no está entendiendo este plan absoluto de Dios. A veces determinamos esto, saber ese plan absoluto de Dios, cuando Dios pone dentro de ti una dirección clara para tu vida. Algo en lo cual tú tienes que invertir toda tu vida. Yo empezaba tomando nota en el bosquejo para compartir con vosotros. Ponía: tenemos que empezar a orar por un movimiento importante, por el movimiento de los remanentes. ¿Por qué? Porque esa es una de las guías y de las direcciones que Dios puso en mi corazón hace ya muchos años para estar orando por esos remanentes. En la Biblia encontramos, o en la Biblia salen características de gente, de personas que han triunfado y los que han recibido respuestas de Dios. Los remanentes son aquellos que triunfan y reciben las respuestas que Dios tiene para ellos. El triunfar en la vida es importante. Todos queremos triunfar en la vida. Los estudiantes que van a las universidades van a estudiar porque quieren triunfar en la vida en el día de mañana. Pero más importante que triunfar en la vida, teniendo la carrera que cada uno quiera tener, es tener la respuesta de Dios en su vida. Podemos tener la mejor carrera del mundo y si no tengo respuesta de Dios en mi vida, voy a ser un desgraciado continuamente. Completamente un desgraciado. ¿Por qué? En la vida nos vamos a encontrar con situaciones de fracaso. Es así. Vamos a encontrarnos con situaciones a veces de fracaso. El hombre hoy en día tiene fracasos. Hoy en día el hombre tiene desesperanza. No hay esperanza. Lo que nos encontramos hoy en día es el sufrimiento y la pobreza. Pero todos los que han triunfado han entendido una cosa. Y lo vemos a través de las Escrituras, que todos los que han triunfado pusieron todos sus fracasos como una gran plataforma en su vida. Todo aquello que en un día en mi vida fue un fracaso, yo la coloqué como una plataforma para que a partir de esa plataforma poder recibir las respuestas de Dios. No es quedarme hundido con el fracaso o quedarme desesperado.
Y si yo veo los remanentes que tenemos como ejemplo en las Escrituras, veo que todos los remanentes obraron de esa manera. Todos los que han triunfado en el mundo habían puesto sus fracasos como sus plataformas en la vida. Yo recuerdo un caso, leí de un hombre que todos conoceréis, Thomas Edison, ¿verdad? Todos habéis oído hablar, aunque sea por encima de Thomas Edison. Es el que inventó la bombilla, la luz eléctrica, ¿verdad? La bombilla. Cuando este hombre descubrió y presentó este descubrimiento en sociedad, evidentemente todos los periodistas empezaron a decirlo, a hacer entrevistas y a hacerle preguntas. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo hizo? ¿Cómo fue? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Y este hombre, siendo muy sincero, dijo, mira, he hecho mil intentos. En el intento número 1000 he encontrado la respuesta que me hacía falta para que esa bombilla fuese fluorescente y diera luz. ¿Y qué puede decirnos? Puedo deciros que he encontrado 999 circunstancias donde fracasé y donde no encontré respuestas a esa luz. ¿Qué significa? 999 veces que supuestamente fracasó, pero que él expuso como que fueron 999 veces que había descubierto que así no se hacía una bombilla. Llegó a encontrar o a tener respuesta en su vida. Todo fracaso tiene que ser una plataforma para nuestra vida. Si no es así, ¿qué va a ocurrir? Que cuando nosotros tenemos fracaso, todos los que han fracasado, al final tienen heridas. ¿Por qué? Nos sentimos fracasados, queda herida en nuestro corazón. Absolutamente los problemas tienen que ser las soluciones absolutas de Dios para nuestra vida. Todo debe de ser una plataforma y no quedarnos heridos por las circunstancias o por los fracasos que momentáneamente hemos hecho. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esta situación? También es verdad que como remanentes yo os invito a que tengáis ciertas características que tenéis que tener y que la gente del mundo tiene. Tenemos que ser sensibles también a esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser positivos. ¿Por qué? Porque las personas que han triunfado nunca dijeron yo no puedo. Si Thomas Edison hubiera dicho, mira, ya lo he intentado 10 veces, 100 veces, 500 veces y no lo he conseguido, pues lo dejo. Este hombre intentó 999 veces, fracasó. Pero cuando llegó a las 1000, tuvo la victoria. Es decir, nunca dijo yo no puedo. Todo lo contrario, siempre dijo yo lo voy a conseguir, yo sí puedo. Si vemos todos los que han fracasado, siempre fueron personas que tenían un carácter negativo, pero todos los que triunfaron siempre tenían un carácter positivo. Tenemos que transmitir este pensamiento a nuestros remanentes también. Lo que quiero decir es que la mayoría de la gente que fracasa son personas negativas. La gente que tiene éxito son personas que son positivas. Una persona fracasada siempre ve y piensa negativamente. No podré hacer esto, esto es imposible, jamás se podrá realizar. Nunca podré salir de esta situación. Esto está todo negro, está todo mal. Cuando te encuentras con personas de ese tipo, te darás cuenta de que incluso te roba el alma, te roba la fe, te roba la fuerza, porque tú vienes con mucho entusiasmo, pero siempre te sale con el no vas a poder, no se va a poder hacer, no, es que esto es imposible, esto no se puede, esto no va a ser posible, es muy complicado, es muy difícil. Son personas que siempre negativas, con dudas o con preocupaciones, que tantas veces hablamos. No, es que y si pasa esto, ya, pero puede pasar aquello, y si pasa aquello, fíjate lo que nos va a acontecer. Al final, ¿qué haces? Al final no hacemos nada. Al final no hacemos nada. ¿Por qué? Todo negativo. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que tener y cambiar nuestra actitud y hacer las cosas de la mejor manera posible. Tampoco podemos llegar así, bueno, pues como Dios lo hará, que Dios lo haga. No, tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. También hay una gran diferencia entre los que tienen éxito y de los que fracasan. Tiene que ver según también el carácter. La persona triunfadora es una persona que tiene un carácter activo. Pero las personas que han fracasado tienen un carácter pasivo. Nunca hacen nada. Se quedan quietos. Las personas que han fracasado, al decidir una cosa es muy voluble, pero las personas triunfadoras trabajan lo mejor posible por conseguir aquello por lo cual creen que tienen que estar trabajando y obrando.
El problema espiritual, la raíz del Evangelio, es tan importante también. Las personas fracasadas no pueden solucionar los problemas espirituales. ¿Por qué? Porque como son negativas, son fracasadas, pues ya está. Tienen el problema espiritual y ¿qué le vamos a hacer? A veces me encuentro con estas respuestas. Es que yo soy así. Es que llevo 20 años siendo así. Es que llevo 40 años siendo así. ¿Qué significa? Persona fracasada, una persona pasiva y una persona negativa. Nunca va a conseguir nada. ¿Por qué? Porque yo siempre soy así, he sido así. No puedo cambiar. Y esa es la gran obra del diablo. Tenemos que salir del problema espiritual, porque para eso vino Cristo, para darnos una respuesta a nuestro problema. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La persona que recibe las respuestas de Dios hace dos cosas. Una, la he dicho, los problemas los transforma como sus plataformas. Estudian y trabajan haciéndolo lo mejor posible, siendo activos y positivos. Pero queda una cosa más por hacer, y es lo que hoy quiero centrar. Encuentran el plan de Dios en su vida. Encuentran el plan de Dios en su vida. A veces veo que parece difícil encontrar cuál es el plan de Dios para la vida del creyente. Muchas veces preguntan, ¿cuál será ese plan de Dios para mi vida? ¿Qué quiero decir encontrar el plan de Dios? ¿Qué decimos cuando decimos encontrar el plan de Dios? Significa entrar en la demanda histórica que Dios ha preparado. ¿Qué es lo que Dios necesita en esta época? Que Dios nos está demandando que hagamos en esta época. Porque ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros en esta época? Porque eso es lo que Dios quiere. El mensaje de Obreros decía esta mañana, tenemos que entrar en el horario eterno de Dios. El horario eterno de Dios tiene que ver con la demanda que Dios tiene de su iglesia en el día de hoy. ¿Qué es lo que yo veo que Dios quiere en el día de hoy? ¿Qué será lo que Dios necesita en el día de hoy? Porque ese es el plan de Dios para tu vida. ¿Parece complicado? Porque siempre estamos en ese sentido preguntando. Dios no quiere una autoridad eclesiástica. No quiere un organigrama eclesiástico complicado como tiene en otros lugares. Lo que Dios quiere es que hagamos el movimiento de la evangelización del mundo. No es algo tan complicado. No es el catecismo simplemente. No es enseñar dogmas ni doctrinas simplemente. Es la salvación del ser humano. No una orden religiosa, no una denominación. Es buscar el plan de Dios, es buscar el discípulo que Dios tiene en el campo. Ese discípulo que tiene salvación. Es ver qué es lo que Dios demanda en esta época. ¿Qué es lo que estamos viendo? Abrir nuestros ojos, ¿qué hay alrededor? Aunque una persona no sea muy inteligente para recibir respuestas de Dios, si entras en esta demanda, si entras en este plan de Dios, aunque no seas muy inteligente, vas a recibir respuestas de Dios. Porque estás entrando en la demanda histórica de Dios, en el plan eterno de Dios, en el plan de Dios para tu vida. Si entras en esa dirección, vas a recibir respuestas. No hay que ser inteligente. Simplemente es abrir los ojos, ¿qué es lo que Dios demanda? Porque es tan importante que podamos estar viendo en esta época que hagamos el movimiento de remanentes. Tengo que verlo y entenderlo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué el pastor es tan pesado con esta guía, con esta dirección? ¿Por qué es tan importante el que podamos estar viendo y orando por ese centro de remanentes? Cuando cantamos al recoger las ofrendas, cantamos tenemos que levantar el RUT en todos los lugares. ¿Por qué será que será tan importante eso? Si no lo vemos, si no lo comprendemos, vamos a estar fracasando en nuestra vida. Yo tengo que entrar en ese plan que Dios está mostrándonos. Mira los 7 remanentes. Los remanentes tuvieron victoria, no porque fueran muy inteligentes, no porque tuvieran una gran fe, sino porque entraron en esa demanda histórica de Dios en su época. Yo entiendo lo que Dios demanda en esta época. Dios, ¿qué quiere en la vida de José? ¿Qué era lo que Dios quería en aquella época? ¿Qué era? ¿Que José fuese simplemente gobernador de Egipto? ¿Que fuese una persona importante y que fuese una persona trascendente? No. Que a través de él se proclamara el nombre de Jehová a todo el mundo conocido en aquella época. José entendió esto. El plan no era ser gobernador.
Nos quedamos a veces simplemente con las cosas grandilocuentes. Ay, es que llegó a ser gobernador. No es importante llegar a ser gobernador. Lo importante es que en ese cargo él entendió que lo más importante era proclamar que si había respuestas, no era del gobernador ni del faraón, era de Dios que había provisto para ellos. Era proclamar el nombre de Jehová por encima de cualquier faraón, cualquier rey de aquella época. Es lo que había en el corazón de José. Proclamar esta palabra, proclamar este mensaje. Por eso este hombre, José, encontró respuestas en tu vida. Por eso si tú entras en esa demanda histórica, todo va bien. Aunque vayas a la cárcel, como fue José. Pero había un plan que estaba por encima de la cárcel. No importa que tú puedas entrar en un momento de tu vida en que tengas que ser esclavo de un hombre llamado Potifar. No importa si tú entras en esa demanda de Dios. En esa demanda histórica, en esta época, Dios demanda de nosotros que hagamos la proclamación de Dios, del Evangelio de Cristo. Entonces, aunque tú estés pasando la circunstancia que estés pasando, no te preocupes, porque todas las cosas ayudan a bien. Es decir, aunque tú estés en la cárcel, aunque tú estés siendo un esclavo, tú llegarás a ser una persona que vas a proclamar el Evangelio de Cristo en todos los lugares. No importa lo que tú llegues a ser. Porque siempre nos quedamos con la figura de que es que subió y llegó a ser gobernador. No me importa ser gobernador, no importa ser inteligente o más o menos inteligente. Yo quiero la respuesta de Dios para mi vida. Yo quiero levantar a los remanentes que puedan entender esta palabra, que no tengan que llegar a los 50, 58 años para poder entender cuál es el plan de Dios. Que los remanentes puedan llegar a conocer esta palabra desde el principio. Porque en el mundo siempre hay calamidades. Hay personas que siempre son y están hechas una calamidad. ¿Por qué? Porque están en la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? Ir justamente en la dirección contraria de la demanda histórica de Dios. Si Dios está diciendo y mandando y demandando una dirección, nosotros nos estamos yendo por otra, significa que estamos en la mayor oscuridad, hermano. Porque vamos en la dirección justamente contraria de lo que Dios quiere. ¿Por qué es tan importante levantar a los remanentes? Porque somos tan cabezones. Somos tan difíciles de entender. Nos hemos vuelto tan orgullosos y prepotentes que somos incapaces de doblegar nuestra cabeza y escuchar la voz de Dios que nos está diciendo continuo y constantemente: no es por ahí. Siempre buscamos alternativas. Buscamos atajos que no llegan a ningún sitio. Si recibimos la bendición, podemos ver cómo el plan de Dios se cumple, pero se cumple solo. Ahí es donde entra ese contexto de simplemente disfrutar de la presencia y de la comunión con Dios, y todas las cosas acontecen. Ahí es donde entra que la evangelización o el evangelismo no es complicado ni difícil. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando de la presencia de Dios y disfrutamos de la demanda histórica de Dios. Porque vamos donde Dios desea que vayamos. Porque esta tiene que ser la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios necesita, no ninguna otra iglesia. Porque si esta iglesia no es la que Dios necesita, ¿para qué está abierta? Si esta no es la iglesia que Dios quiere, ¿qué hacemos aquí entonces? Es entender cuál es esa demanda histórica que Dios tiene para nosotros. Ver esto y entender esto es tener un gran nivel alto, es un nivel muy alto entender esto. Que muchas veces las iglesias no comprenden, no entienden. Cuando uno entiende que esto es un nivel, que es un nivel muy alto, es cuando uno está dispuesto a entregar la vida por ese nivel. Es cuando uno está dispuesto dentro de ese plan. Por esto sí merece la pena invertir mi vida. Por esto sí merece la pena entregar mi vida por todo esto. Por eso oramos cuando recogemos la ofrenda: Señor, levanta el centro de remanentes. ¿Por qué estamos entregando nuestra vida? Por ese movimiento de remanentes. Que Dios levante ese centro de remanentes, que muchos ni siquiera saben qué es. Ahora, ¿cuál es la razón de levantar ese centro de remanentes? ¿Cuál es la razón importante por la cual tenemos que levantar ese movimiento de remanentes? Fácil. Muy sencillo. Leamos la Biblia, Mateo 24,
capítulo 24, versículo 1 y todo el capítulo 25 hasta el versículo 46, ¿qué nos dice? Que en los últimos tiempos vendrá sufrimiento. Es la razón, la respuesta, porque estamos próximos al fin del mundo. Y sabéis que yo no soy dado a poner fecha ni a poner este tipo de cosas, lo sabéis. Pero ¿qué es lo que yo veo? Que este mundo está en esa situación continua de sufrimiento, de guerras y muertes y destrucciones. Estamos en los últimos tiempos, así lo tenemos atestiguado en la palabra de Dios. En los últimos tiempos toda carne será llena del Espíritu de Dios. Los hombres y mujeres, los jóvenes verán sueños, los ancianos verán sueños. Estamos en los últimos tiempos. No digo cuándo va a venir el fin del mundo, será cuando Dios quiera. Pero sí yo tengo que ver la razón. ¿Por qué levantar el centro remanente? ¿Por qué levantar el movimiento de los remanentes? ¿Por qué invertir la vida por los remanentes? Porque estamos en los últimos tiempos donde vendrá un gran sufrimiento. ¿Qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13? Lo he cogido por tener una referencia. También sabéis esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Ahora vosotros iréis analizando si no es así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, etcétera, 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 etcétera. Es decir, ¿por qué necesitamos levantar a los remanentes? Porque estamos en este tipo de épocas. Apocalipsis 1, la época de un descontrol espiritual, donde muchos serán levantados como falsos profetas, muchos vendrán dando y teniendo una imagen de hombre piadoso, pero por dentro son engañadores. ¿Por qué necesitamos levantar a los remanentes con esta palabra? Hermanos, ¿por qué es tan importante? Porque estamos preparando para levantar y enseñar esa solución perfecta para la época del fin del mundo. Debemos de recordarlo, porque estamos preparando a nuestros remanentes y a nosotros mismos en esta época que se estaba acercando. ¿Cuántas veces digo y me acerco y digo, es que para los remanentes, para los jóvenes, vivimos en una época muy complicada y muy difícil para los jóvenes? ¿Por qué? Porque lo tienen todo. Para lo bueno, pero sobre todo para lo malo. Lo tienen todo. Porque el mal lo tienen ahí. Ya antes decíamos, en la puerta de tu casa, cuando salías, ya encontrabas el mal. Ahora ya no hace falta ni abrirlo, te entran a través de internet y de otros medios. Necesitamos levantar a estos remanentes. ¿Por qué ocurren terremotos, tempestades, pobreza con tanta frecuencia? La Biblia nos lo dice. ¿Por qué desapareció un pueblo entero mediante una gran inundación? Por causa de la maldad del ser humano. La Biblia dice que va a haber guerras y pobrezas en el fin del mundo. Sin embargo, vendrá el fin cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Por eso, ¿por qué es tan importante el movimiento de los remanentes? Porque necesitamos levantar una generación que levante y predique el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque tenemos que preparar una nación y tenemos que preparar un pueblo para enfrentarnos ante esa situación. Porque aunque venga el fin del mundo, la persona que tiene salvación nunca va a fracasar. Es lo que yo anhelo para mis hijos, es lo que yo anhelo para mis nietos. Por eso tenemos que hacer correctamente este movimiento para salvar a los remanentes, preparar esta época para los remanentes. ¿Por qué? Porque cada vez se está haciendo más difícil. Estamos viendo y estamos comprobando cómo la cultura de la idolatría está creciendo cada vez más en nuestra época. ¿Qué significa? Que tenemos una misión. Tenemos la misión de quebrar la cultura de la idolatría. ¿Quién es? ¿Quién va a hacer y quebrar la cultura de la idolatría? ¿Los idólatras, la gente del mundo o su iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Quién tiene que hacer eso? Tenemos que prepararnos como remanentes y preparar a los remanentes. ¿Por qué? Porque esa cultura de idolatría cada vez está creciendo más. Es la cultura de los demonios que más estamos viendo en los últimos tiempos. El problema, ¿cuál es? Que la iglesia no se da cuenta de esto.
Que la iglesia sigue dando cultos y sigue haciendo cositas, pero sin darse cuenta de esta realidad, que durante estos tiempos que se está levantando la cultura de los demonios, cada vez más y más está creciendo. Seminarios, teólogos, no tienen cuidado de esto, es más, no creen en esto. En muchos seminarios, muchos teólogos, no le hables del demonio, no le hables de cultura de demonios. ¿Por qué? Simplemente no creen en eso. No creen en el diablo, no creen en que esta obra de oscuridad se esté haciendo. ¿Cómo van a enseñarlo, pues? Los pastores que están saliendo de los seminarios no se les enseña esto. ¿Cómo van a pelear y a luchar y sobre todo a preparar a las siguientes generaciones para vencer esta cultura que se está levantando continuamente? Esta sociedad, esta cultura de los demonios que está dominando la sociedad un 100% hoy en día. Por esta razón tenemos que hacer el movimiento de la unidad de los remanentes. Por esta razón tenemos que levantar ese centro de remanentes. Aunque no podamos impedir todo, tenemos que levantar cuanto menos a uno, por lo menos uno, que se levante. Aunque sea uno, que sea como Pablo, que se levante. Porque con uno que tenga el Evangelio bien enraizado en su corazón, ese hombre podrá controlar a miles de personas, podrá transformar miles de personas, podrá acceder a más de miles de personas como hizo Pablo. Cuanto menos a uno. Tenemos que hacer ese movimiento de remanentes, reformar esa vida religiosa por causa de los remanentes. Tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el contenido de ese centro de remanentes? ¿Queréis saberlo? El próximo domingo a obreros se lo explicaré. A los obreros, el próximo domingo a las 11 tendremos este punto, el contenido. ¿Amén? Así que esta palabra del contenido del centro de remanentes lo vamos a tener el próximo domingo para obreros. Quien quiera venir está invitado a venir. ¿Cuál es la respuesta y la bendición que Dios nos da si nosotros vemos y entendemos esta palabra? Nos dice la palabra que la respuesta que va a venir es la respuesta que va a salvar todo un siglo por entero. Todo un siglo por entero. Estamos hablando de 100 años por delante. La bendición que Dios tiene para nosotros. Si nosotros tomamos esta palabra, Dios va a salvar la iglesia por más de un siglo por causa del remanente o por causa del movimiento de los remanentes. Ejemplo, Génesis 26:12, Isaac. En aquel tiempo, dice la palabra, que recibió la bendición de cosechar 100 veces más de lo normal. 100 veces más de lo normal. Queremos la bendición de 100 años por adelantado. Queremos la bendición que Dios tiene para nosotros por 100 años por adelantado. Marcos 10, 29, 30, recibir la bendición de 100 veces más. Yo quiero recibir en un año la bendición de 100 años por adelantado. Levanta el centro de remanentes. Si lo hacemos no tendremos nada de qué preocuparnos. Si levantamos a los remanentes no tendremos nada de qué preocuparnos. Dios lo hace todo porque vamos a recibir esa bendición de 100 años por adelantado. No preocuparos por nada. Quiero concluir. El texto que hemos leído de Juan 21. Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, sin saber la verdad, sin saber la realidad, Pedro vuelve a su campo. Pedro vuelve a pescar. Se hace nuevamente pescador. ¿Por qué? Porque era pescador. Se acabó todo y ¿qué hizo? Me voy a pescar, porque era su oficio. ¿Qué nos muestra este texto? Que aún volviendo nuevamente a su antiguo oficio, si leyéramos el texto precedente, veremos que no pescaron nada. No pescaron nada. Es decir, cuando uno no entiende y vuelve hacia atrás, lo que antes hacía que te salía tan bien, olvídate. ¿Por qué? Recuerda el llamado que Jesús le dio. A partir de ahora serás pescador de hombres. Ya no eres más pescador de peces. Cuando volvió a intentar pescar peces, ¿qué hizo? Fracasó. Fracasó. Toma el ejemplo, míralo. No necesitas fracasar. Tienes un modelo, un ejemplo. Pedro no entendió. Y como no entendió, fracasó en esa demanda histórica. Fue llamado a ser pescador de hombres,
no de peces. No fracases. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que no fracases, sino para que tengas victoria en tu vida. Pedro hizo la confesión tan importante de Jesús, tú eres el Cristo, pero no supo que iba a resucitar. ¿Te das cuenta? No recibió la revelación, pero no la entendió. Jesús, tú eres el Cristo. Ya, entonces si voy a resucitar, ¿por qué no estás esperándome? ¿Por qué no crees? ¿Por qué te vas a pescar? No entendió. Cuando no entendemos, tampoco entendemos la demanda de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Jesús tiene que aparecerse nuevamente, después de resucitar, tiene que aparecerse a Pedro. Tiene que darle esta palabra. Porque si supiese que va a resucitar y tener victoria, no lo hubiera negado delante del pueblo. Pero Jesús tiene que aparecerle. ¿Para qué? Darle la dirección correcta. ¿Por qué? ¿No te has enterado, Pedro? Fue en ese tiempo cuando Jesús fue a Pedro, porque la confesión que hizo en Mateo 16 nunca va a desaparecer. Por eso Jesús preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos, más que los demás? ¿Me amas de verdad? ¿Amamos de verdad? Jesús nos pregunta y sigue preguntando, ¿realmente tú me amas? Hombre, tú sabes que te aprecio mucho. Tú te imaginas si tú esto le dices a tu marido, a tu novio, a tu novia, cariño, ¿me amas? Bueno, tú sabes que te aprecio mucho. Hubiese sido un poquito raro, ¿verdad? Esa es la respuesta que Pedro le dio ante la pregunta que Jesús le hizo. ¿Me amas? Te quiero, te aprecio. No es eso lo que te estoy preguntando. ¿Me amas de verdad? Tú sabes que te quiero. No es esa la pregunta. A veces seguimos dando respuestas equivocadas a las preguntas que Jesús nos hace. A cada contestación de Pedro, Jesús le dijo lo mismo. En las tres preguntas que Jesús le hace, en la respuesta que Jesús le da, en las tres es la misma. Apacienta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el llamado que Dios le estaba dando a Pedro? Cuida las ovejas. Cuida los corderos. ¿De quién está hablando? ¿Los corderitos qué son? ¿Los grandes o los pequeñitos? ¿A quién está diciendo que apaciente? A los corderos, a los pequeñitos. ¿Quién Dios nos está diciendo que apacentemos? A los corderos, a los remanentes. Hermanos, no sabemos la gran bendición que Dios nos da. No hemos entendido esta gran bendición que Dios nos ha dado. Damos las gracias a Dios por darnos la bendición de hacer el movimiento de remanentes. Tenemos que darle gracias a Dios en todo, pero de una manera especial, Señor, gracias a que tú has levantado una iglesia con muchos remanentes, una iglesia con remanentes para prepararlos para un futuro. Tú nos has dado unos remanentes y por lo cual luchamos, vivimos y morimos por esos remanentes. Porque es importante el local, no es por el local, es el lugar donde los remanentes se congregaban. En un momento en la historia de Pablo, cuando va a predicar, tenía por aquí apuntado unos textos. Cuando va a predicar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, se encuentra con Barjesús, un mago, que estaba al lado de César. Es decir, la magia estaba apoderándose de los gobiernos. Hechos 16, del 16 al 18, se encuentra con una persona que tiene espíritu de adivinación, brujería. Ahí está. Capítulo 19, del 8 al 20, se encuentra con personas poseídas. Pablo se encuentra con este tipo de personas. En la sociedad en la cual Pablo tiene que ministrar, en esa demanda histórica, Pablo, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace en Hechos 17, cuando entra en Tesalónica, ¿qué es lo primero que hace? Entra en las sinagogas. ¿Por qué? ¿Dónde están las sinagogas? Es donde están los remanentes. ¿Dónde se enseñaban los remanentes? En las sinagogas. Ahí entra. Y dice que en el capítulo 18, versículo 4, dice que durante semanas, cuando está con Aquila y Priscila, durante semanas entra a ministrar y enseñar en las sinagogas. ¿Por qué? Porque ahí están los remanentes. Capítulo 19, versículo 8, 3 meses se queda en ese lugar, entrando en la sinagoga a proclamar y a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Preparando las generaciones siguientes. Si no entendemos esto, si no entendemos esta demanda histórica de Dios, si yo no estoy entendiendo esto, me estoy perdiendo toda la bendición de Dios. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por esta causa, estaremos fracasando.
leía, todos conocéis a Gandhi, ¿verdad? Todos conocéis a Gandhi, Mahatma Gandhi. Esto le ocurrió a Gandhi cuando fue a una manifestación de gente de color en Inglaterra. Entró con Inglaterra y un soldado inglés le preguntó ¿por qué en este tren hay un negro? En aquella época donde sabéis que había esa discriminación racial. Gandhi le contestó porque yo le he pagado el pasaje. El soldado le contestó aún así da igual, o te cambias del vagón o te subes al siguiente tren. Gandhi protestó. Y que mientras Gandhi estaba diciendo y protestando que no podía vivir así, recibiendo ese desprecio, los soldados ya le habían tirado del tren. Al negro y a él. O sea, es decir, ni terminó de hablar, lo tiraron del tren. Al día siguiente, la gente de color tumbó un tren entero. Todo un convoy lo tumbó al suelo, gritando y diciendo, cambia la ley o pasa por encima de nosotros. Cambia la ley o matadnos. Es decir, o cambiáis o tenéis que matarnos, porque si no, no vamos a parar. Una vez, en aquella misma situación, una mujer de color iba andando por una carretera en vez de coger el tren. Un coche pasó al lado, una persona blanca, un hombre blanco. Al verla le dio pena, paró y le invitó a subir al coche para llevarla. La anciana no quiso entrar. La anciana no quiso, dijo que no. Y es más, le contestó, si yo subiese a su coche en estos momentos, nuestros descendientes vivirían otra vez en el sufrimiento. Yo no puedo subir a ese coche por causa de la felicidad de mis descendientes, porque si yo subo al coche, esta situación se va a perpetuar. No subo al coche. ¿Por qué? Por causa de la felicidad de mis descendientes. Y siguió caminando, andando ella sola. Corrió este rumor, dice que esta historia, este rumor corrió por todo el país, emocionó a todos los ingleses. Aunque seamos débiles, aunque seamos pocos, si no hacemos nada, nuestros descendientes, nuestras generaciones siguientes, se van a perder por el poder de la oscuridad. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Aunque sea un poco, pero lo que hagas por causa de tus descendientes, por causa de los remanentes. Por eso tenemos que estar dispuestos a entregar la vida por esto. ¿Cuál es el plan de Dios? Aquello por el cual Dios te pide que inviertas tu vida. Porque lo demás lo puedes hacer tú. No hace falta mucho. Oro por vosotros para que tengáis esta bendición y la bendición histórica en esta época, en el nombre de Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.